A estas alturas del partido ya no es un secreto para nadie que los medios de comunicación se han convertido en actores políticos y económicos decisivos en las democracias contemporáneas. Generalmente los grandes medios invocan la libertad de expresión, pero lo que realmente defienden son los intereses de las grandes multinacionales. Más que informar libremente, gran parte de la prensa internacional es usada tácticamente por las multinacionales para incidir en las decisiones del poder, no solo dentro de un determinado país, sino para influenciar en las decisiones políticas y económicas de los países más débiles. Y Venezuela no es precisamente una nación fuerte en estos momentos, y los latinoamericanos, por duro que parezca, no es precisamente un pueblo tan difícil de manipular, más bien todo lo contrario. Que Venezuela sufre una crisis económica desde hace años lo sabemos todos. Que en los últimos años de vida Chávez cometió muchos errores, eso también es cierto. Que a Maduro le quedó el puesto de presidente grande, pues también comparto en parte esta opinión. Que Nicolás quiso ser el clon de Hugo tanto en la forma de expresarse como en la línea de estrategias políticas y sociales es más que evidente. No obstante, los medios de comunicación tradicionales han estado ocultando información y te han repetido 1000 veces varias mentiras tan gordas, pero tan gordas, que tú ya las percibes como verdad. Cuidado amigos, yo sé que ustedes son lo suficientemente inteligentes como para no caer en la trampa. No se dejen engañar por la prensa que ha venido preparando el camino durante las últimas semanas para que tú creas que la intervención militar o el derrocamiento de Maduro por la fuerza es lo que debes apoyar y aplaudir. Estados Unidos acaba de darle un ultimátum a Maduro tras semanas de silencio. ¿Pero por qué Estados Unidos vuelve a poner a Venezuela entre sus prioridades? Esto se llama geopolítica, damas y caballeros, y el rey, Estados Unidos, se encuentra en jaque. Y como buen jugador ha ideado una jugada para salir vencedor. Y esta jugada, para ser sinceros, es tan buena para ellos como aterradora para el resto del mundo. Todos los países que apoyen el derrocamiento de Maduro son simples peones, aunque se crean reinas. Y cuando Estados Unidos logre su acometido, solo entonces se darán cuenta que son solo eso, simples peones. Si abren un mapamundi y localizan el estrecho de Hormuz, verán cómo alrededor de este punto estratégico se encuentran países como Irak, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait. Aparte de ser países musulmanes, estos países tienen algo más en común: petróleo. Son exportadores de petróleo. Y por aquí desfilan diariamente cientos de petroleros con banderas de países de medio mundo. Una gran parte de la importación de petróleo de Estados Unidos proviene de esta zona. ¿Qué fue lo que pasó hace poco? Estados Unidos intentó atacar Irán, que es el país que justamente controla este paso estratégico. Pero Estados Unidos detectó dos problemas graves. Primero, uno de sus mayores aliados en el mundo sería atacado como represalia: Israel. Si Estados Unidos bombardea a Irán, lo más probable es que ellos se defiendan no solo atacando los portaaviones de Estados Unidos que se encuentran ahí, sino que Irán también atacaría directamente a Israel con todo el poder que poseen. Y segundo, Estados Unidos sabe que de atacar a Irán, este cerraría el estrecho de Hormuz, lo que significa que no saldría para ningún lado petróleo ni de Irak, ni de Arabia Saudita, ni de Emiratos Árabes Unidos, ni de Kuwait, de ninguno de los países petroleros de esta región, lo que sería un caos no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Entonces, ¿qué necesita Estados Unidos? Exacto, asegurarse el petróleo en otro lado, en Venezuela. El petróleo que sale de Oriente Medio hacia Estados Unidos tarda unos 45 días en llegar a territorio estadounidense. Tiene que bordear África por el sur y subir hasta el Caribe. No es difícil darse cuenta mirando el mapa de la gran diferencia si se exporta el petróleo desde Venezuela. Y si ese hermoso petróleo tan deseado por todos por las características que posee es explotado por las multinacionales de Estados Unidos, entonces estamos hablando que Estados Unidos tiene asegurado el oro negro por décadas. ¿Y Guaidó? ¿Quién se va a acordar de este señor cuando esto ocurra? Con el petróleo venezolano asegurado, Estados Unidos ya podría tranquilamente hacerle la guerra a Irán, ya que el cierre del estrecho de Hormuz no les afectaría a ellos, pero sí afectará a países como China, que por su posición geográfica prefiere el petróleo de Oriente Medio. Y si Estados Unidos se apodera del petróleo venezolano, arrebatándoselo al mismo tiempo a China, cierra el estrecho de Hormuz, que es el paso de transporte de petróleo de Oriente Medio hacia China, en pocas palabras deja a China sin petróleo, a Irán debilitada y a Oriente Medio ardiendo otra vez. Con este escenario, Trump está convencido de que Estados Unidos puede volver a ser grande de nuevo.
Recordemos que en política y en los grandes negocios, el fin para ellos justifica los medios. En este video te voy a contar cómo otra vez muchos latinoamericanos se han dejado manipular tan fácilmente. Venezuela es el peón rival de este nuevo capítulo de nuestra historia, que será pisoteada con el mismo cuento, ese cuento que te lo cuentan una y otra vez, y que por desgracia, muchos de ustedes, que ya están grandes, aún siguen creyendo en las bondades del lobo. Soy Gabriel Bulgakov, suscríbete al canal si te encanta mi contenido como si no, ya que me gusta escuchar todas las voces. También me puedes seguir en mi otro canal sobre curiosidades históricas. El enlace te lo dejo en la descripción. Lo más importante que hay que evitar es la guerra, y la guerra está arriba de la mesa. América Latina, tierras ricas, pueblo pobre. Segunda parte. So what do you make of the news coverage of this? Your viewers won't be shocked to hear this, Tucker, but the news media, the fake news media, are lying about the situation in Venezuela. Let me put it for you this way. Imagine if Hillary Clinton had refused to admit defeat after losing to President Trump in 2016 and banded together a group of 24 U.S. soldiers and attempted to take the White House by force. I don't think she'd be walking freely on the streets the way Juan Guaido is walking right now in Caracas, and I certainly think the news media would be calling it rightfully a coup. And let me just tell you, when it comes to what's happening on the ground there, I can tell you, I was there for a month earlier this year. The opposition has no popular support. Juan Guaido proved today once again that he will only ride in to power on the back of a U.S. tank. And what's more, we hear about a humanitarian crisis there, Tucker, but what we never hear is that is the intended result of U.S. sanctions which have targeted Venezuela since 2015. Sanctions which, according to a report that was released just last week by the Center for Economic and Policy Research, has led to the deaths of 40,000 Venezuelans and will lead to the deaths of thousands more if these sanctions aren't overturned. President Trump, if he truly cared about the American or the Venezuelan people and the American people for that matter, he would end this disastrous policy, he would end the sanctions, and he would look into John Bolton's eyes, into Elliott Abrams' eyes, and Mike Pompeo's eyes and say, you are fired. You are leading me down a disastrous path, another war for oil, something the president said. You are passionate. He was celebrated by the American people when he said Iraq was a mistake, and now he's willing to do it again. Esta periodista lo anticipaba. Juan Guaidó no llegará al poder por la vía democrática, sino subido en un tanque de Estados Unidos junto a tropas estadounidenses. Lo que él no sabe es que cuando esto ocurra, Estados Unidos se olvidará de él. Tras varias semanas donde se creía que Maduro podría sentarse en gobernar y no en cómo repeler los ataques mediáticos y una posible intervención, desde Washington vuelven a contraatacar. Acaban de decir que el presidente venezolano tiene un corto plazo para abandonar el poder, si no se quiere enfrentar a la justicia internacional, ya más sanciones, ya más bloqueos. ¿Se acuerdan de Bolton y Abrams? Pues ahora empieza a tomar protagonismo un nuevo integrante de este grupo amante de las democracias. Se trata del encargado de la Casa Blanca en América Latina, Mauricio Kleiber Carón, quien asegura que ya es tiempo de que Washington y el Grupo de Lima ofrezcan una salida a Maduro en un tiempo definido, y que si Maduro no se decide, las medidas se van a endurecer mucho más, dice don Mauricio. El argumento principal que se expone desde Washington es que en Venezuela hay una dictadura, y muchos medios de todo el mundo tachan a Maduro de dictador. ¿Dictador? ¿Pero acaso ya se han olvidado cómo se comportaban hasta hace poco los verdaderos dictadores tales como Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Franco en España o Stalin en Rusia? Vayan y pregunten a los que sufrieron esta época y les contarán cómo es vivir en un régimen dictatorial. ¿Se imaginan si en estos países, en aquellas épocas, personajes como Guaidó se hubiesen parado en la plaza central capitalina y se hubiesen autoproclamado presidente? ¿Ustedes creen que verdaderos dictadores como Pinochet o Stalin lo hubiesen dejado libre y hacer mítines, dejarlo salir del país a buscar apoyo internacional y volver a entrar como perro por su casa? Pues la verdad, no hace falta que yo explique cuál hubiese sido su destino. Pero lo cierto es que en Venezuela, Guaidó, pese a estar violando la ley, se encuentra un libre, vivito y coleando. Está bien que desde Estados Unidos tengan todo el poderío mediático para contarnos estos cuentos, pues es parte del juego y de lo que ellos llaman libre expresión, pero hay unas cosas que una persona con dos dedos de frente no se las puede creer. ¿Por qué estos políticos de distintos países que no comulgan con Maduro no piden elecciones en Arabia Saudita, por ejemplo? Pregunto yo. Y eso que en Arabia Saudita las mujeres tienen casi menos derechos que un perro en cualquier país occidental. ¿Por qué no reclaman esos derechos para las sufridas mujeres sauditas y para ese reprimido pueblo en general?
¿Por qué los grandes medios no nos cuentan lo malo que es este país, no solo en materia de derechos humanos? Pues es fácil de explicar. Gracias a Arabia Saudita, a día de hoy tenemos lo que se conoce comúnmente como petrodólares. Así de sencillo, eso ya lo he explicado hasta el cansancio en la serie El Imperio del Mal y los Amos del Mundo. Y Maduro empezó a usar otras monedas en su comercio exterior, desafiando el estatus mundial del dólar, así como lo hizo en su tiempo Hussein, Gaddafi y Bashar al-Assad. Ya sabemos cómo terminó todo ese rollo, países devastados y con altos índices de migración. La historia nos dice, en letras grandes y en negritas, que Estados Unidos, para lograr derrocar un gobierno de un país con vastos recursos naturales, primero necesita convencer al mundo por qué es necesario propiciar un golpe de estado y un cambio de gobierno. En esta primera fase son muy importantes los medios de comunicación. Luego los estadounidenses van a donde sus aliados y los obligan a apoyar su planteamiento. Es sorprendente, en Venezuela están utilizando el mismo esquema de Irak, Libia y Siria. ¿Recuerdas cómo desde Estados Unidos los medios bombardearon a todo el mundo diciendo que Saddam tenía aquellas potentes armas que en realidad nunca encontraron porque no existían? ¿Recuerdas lo que decían los líderes mundiales aliados de Estados Unidos como el presidente español José María Aznar cuando el cuento iraquí recién empezaba a tomar forma? El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Y ahora mira lo que dijo varios años después. Esto es simplemente una vergüenza. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora. Yo lo sé ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo, de haberlo sabido antes. Nuestro amigo Donald Trump, un empresario al que le pueden llamar loco si quieren, es un buen negociante. Sabe dónde está la plata. Y al igual que piensan muchos políticos y empresarios, para Trump el fin justifica los medios. Mira cómo explicaba el caso de Libia antes de llegar a la Casa Blanca. Esto es capitalismo salvaje, puro y duro. Lo que debimos haber hecho en Libia es decirle a los rebeldes cuando vinieron a nosotros: debimos decir, les ayudaremos, pero queremos el 50% de su petróleo. Desde luego habrían dicho, de acuerdo, un 100%, o habrían dicho, ¿qué tal un 75%? Entonces vinieron a nosotros, no eran nada, estaban arruinados, la guerra estaba terminada, Gaddafi se estaba recuperando. De repente entramos a través de la OTAN, que es financiada mayoritariamente por nosotros, y que consiste mayoritariamente en nuestras armas y nuestros hombres. Entramos y diezmamos por completo a este tipo. Ellos, los rebeldes, tomaron el poder y dijeron, preguntan por el petróleo. ¿No es triste? Pudimos haber tenido todo lo que quisiéramos. Pudimos haber tenido el 50% de esos pozos petroleros, ¿sabes? En los viejos días, cuando había una guerra, la norma era el triunfador se queda con el saqueo. Entonces pudimos haber tenido algo especial. Cuando los llamados rebeldes se acercaron a nosotros, debimos decirles: amigos, les ayudaremos, queremos el 50% de su petróleo. Habrían dicho: muchas gracias, tenemos un trato. Escríbanlo, fírmenlo, tenemos un trato. Habríamos sido una nación rica de nuevo. En Libia tienen inmensas reservas petroleras. Entonces bombardeamos y bombardeamos. Los rebeldes no ganaron esta guerra, nosotros la ganamos, es decir, la OTAN, que es sobre todo Estados Unidos. Nosotros solo bombardeamos, cada vez que hay un problema creamos el infierno con bombas y los rebeldes se llevan el crédito. ¿Por qué no nos pagan? ¿Por qué no estamos sacando petróleo? ¿Por qué no hacemos lo que deberíamos estar haciendo según el sentido común? Entonces debemos ser inteligentes, debemos dirigir bien este país. No vamos a tener muchas más oportunidades. Y mientras estamos en eso, deberíamos al menos recibir compensación. Ahora yo voy más allá, yo digo que deberíamos obtener el 50% de su petróleo. Punto. Pero el mundo da vueltas y ahora mira cómo el actual presidente de Estados Unidos hace poco aseguraba que el mundo sería mejor si Gaddafi siguiese gobernando en Libia y Saddam Hussein en Irak. Right now, Libya, nobody even knows Libya. Frankly, there is no Iraq and there is no Libya. It's all broken up. They have no control. Nobody knows what's going on. The world would be better off with Saddam Hussein 100%. and Gaddafi in power. 100%. Ahora escuchemos atentamente a José Mujica, analizando hace unas semanas la situación venezolana. Un alto funcionario de Estados Unidos lo amenaza con llevar a Maduro a Guantánamo y a otro. Si usted tiene a alguien acorralado y no le da una salida, esté seguro que va a luchar, porque no le queda otra alternativa
salvo que usted quiera la opción de guerra, un aplastamiento de carácter militar. Esta es la cuestión. Porque de lo contrario, dejo una puerta abierta para buscar alguna opción. Esto me lo enseñó Napoleón: cuando tengo una fortaleza sitiada, le dejo una ruta de escape. Y sabe una cosa, cuando hay mucha radicalización y la gente se llena de pasión y de odio, disminuye el grado de inteligencia. No se penetra en las cuestiones esenciales. Desde el punto de vista del derecho, vale la pena ni hablar porque está todo fuera de derecho hace rato. Pero hay una realidad, y eso es lo que cuenta, que Venezuela es un país con mucho petróleo y que la situación la lleva a que el régimen dependa cada vez más de China. Y es evidente que Estados Unidos ha decidido enfrentar el desarrollo de China, porque si no habría cosas a nivel mundial que no se entienden. Estados Unidos acaba de negociar con los talibanes en Afganistán. No tuvo problema de derechos humanos, de libertad, nada por el estilo. Sin embargo, está en guerra económica con China y son las dos potencias económicas más importantes de nuestro mundo. En ese contexto hay que ver este conflicto. Si Venezuela no tuviera los recursos naturales que tiene, si Venezuela fuera un desierto, los derechos humanos, la democracia, todo eso pasaría a segundo orden, como está pasando en otras partes del mundo. Pero tiene la desgracia de tener demasiados recursos naturales. La comunidad internacional no debería de lavarse las manos, ya que se puso a intervenir, ya que se puso a opinar, ya que se puso a decidir. Bueno, que asuma la responsabilidad en forma directa de movilizar elecciones de alguna manera con garantía internacional en Venezuela. Cuando usted mira al mar, lo que ve son las olas, pero el mar no son las olas, es mucho más. Bueno, hay una realidad, una bulla bárbara, mucha información, pero me parece que lo más importante es de lo que menos se habla, que está abajo. Y así es como lo analizaba López Obrador, el actual presidente de México, antes de llegar al poder. Todos los días es Venezuela. Todos los días es Venezuela. Y te llegan a decir algunos ciudadanos, acabo de estar en Tabasco y en el aeropuerto me encuentro a un paisano y me dice: Andrés Manuel, qué grave lo de Venezuela, ¿verdad? Sí. Y me lo dice al día siguiente de una masacre en el reclusorio de Acapulco. Sí. Y a 3 días de otra masacre en Chihuahua. Y a una semana de otra masacre en Veracruz. O sea, te estoy hablando, los muertos son seres humanos. Y esto no es una cuestión cuantitativa. En el caso de Venezuela, no sé, 50, 60 muertos. Muy lamentable lo que está sucediendo. Sí, pero en nuestro país, sí, tenemos 50, 60 muertos por semana. Y resulta que por efecto de los medios, en una estrategia hitleriana, que es Goebbels, ¿sí?, la mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad, el manejo y la manipulación en los medios, ¿sí?, atonta. Países latinoamericanos como Colombia, Brasil, Perú y otros de Centroamérica tienen problemas de sobra como para meter las narices y apoyar una intervención en Venezuela. En la actualidad, Venezuela se encuentra rodeada por más de 30 bases militares de Estados Unidos y la OTAN. Estas se encuentran en países hermanos como Colombia y Panamá, pero también unas pequeñas islas que se encuentran al norte de Venezuela, y a pocos kilómetros como lo son Aruba, Curazao, Martinica o San Martín, y también hay otras en Guyana y Guayana Francesa. Es decir, Estados Unidos tiene dónde plantar su bandera y atacar un país soberano en nombre de la democracia. A mis hermanos latinoamericanos que apoyan una intervención militar en Venezuela, los invito a buscar en Google cómo ha quedado Siria tras una guerra orquestada por Estados Unidos y luego contesten con el corazón si es eso lo que quieren para un país hermano latinoamericano. Si aún no te convence que la intervención militar en Venezuela no es la vía para solucionar la crisis en este país, te recuerdo que la ola migratoria de Venezuela hacia tu país crecerá
aún más. Soy Gabriel Bulgakov. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete si aún no estás suscrito y recuerda que si te gustan las curiosidades históricas, me puedes seguir en mi segundo canal. Se llama Gabriel Bulgakov. Te dejo el enlace en la descripción. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.